Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos leyendo el libro de Jeremías. Hoy vamos a leer los capítulos del 30 al 33. Cuando leamos el capítulo 30 veremos cómo el Señor le ordena al profeta Jeremías que ponga todas las palabras de este libro por escrito. La ocasión pudo haber sido semejante a la que se describe después en el capítulo 36. En ambos casos al profeta se le ordena que escriba sus palabras, aunque en el capítulo 36 el énfasis es en las amenazas del Señor. Aquí el propósito parece ser diferente. En este capítulo el énfasis está en que anote las promesas del Señor. Y aún así existe la posibilidad de que Jeremías estuviera presentando el mismo mandato, pero desde dos puntos de vista diferentes, pero que también nos da la certeza de que es el Señor quien ordena que escriba este libro que hoy día nosotros estamos apreciando. Las palabras que vamos a leer hoy día cuando dice el profeta, porque vienen días, dice Jehová. Estas apuntan al futuro. Estas son las primeras promesas de que los exiliados van a regresar del cautiverio, pero al mismo tiempo sería un error limitar las promesas del Señor solamente al regreso del cautiverio. Dios promete mucho más que eso. Él está hablando del cumplimiento final de la promesa más grande de todas, la que le había hecho a Abraham algunos siglos antes. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En estos pasajes de consuelo, el Señor demuestra lo grande y extenso que es su plan. Su amor se extendería primero al pueblo de Judá y de ellos hasta los confines más remotos de la tierra. En el centro mismo de esta promesa estará David como rey de ellos. El Señor prometió que iba a restaurar a David como su rey y en él y por él el pueblo moraría en paz y sin miedo. Sin embargo, el rey David había muerto hace 4 siglos, pero vendría uno mayor que él, el más grande de sus hijos, Jesucristo. De Jesucristo es de quien habla Jeremías, porque en él y sobre él están seguras todas las promesas de Dios. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Por esa razón, las palabras de estos pasajes nos van a mostrar a Cristo clara y directamente. Va a ver a Cristo, es conocer a Dios, es entender que sus promesas son seguras y tener la certeza de que todas las cosas están bajo su control y por lo tanto todo está bien, especialmente al final del camino. En el versículo 21, al final, pregunta el profeta, ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Y hoy vemos claramente la respuesta. El único que estuvo dispuesto a arriesgar su vida era nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guía y es por su sacrificio que hoy escuchamos para nuestras vidas el versículo 22 donde dice, Dios dice, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. En el capítulo 31 se divide, o podríamos dividirlo en dos partes. La primera es una serie de promesas muy esperanzadoras para el pueblo de Israel, y estas las podemos ver hasta el versículo 24, y tratan sobre el regreso a la tierra prometida. Aquel que los había dispersado, ahora como un buen pastor guardará a su rebaño. Bien dice el profeta, en esto me desperté y miré, y mi sueño me resultó agradable. Claro, cuán esperanzador debió ser esto para el profeta. También al mismo tiempo, una vez que está escrito, muy esperanzador debió haber sido para aquellos que estaban cautivos, sabiendo y confiando en la esperanza de que podrían volver. Una vez ocurrida esta separación, una vez ocurrida esta separación, sabrían la amargura que provoca el no contar con el amor y la protección de Dios, provocando así que el recuperar ese amor sea este tan fuerte que no quisieron apartarse de él nunca más. En la segunda parte, el profeta hace ver cómo una tierra tan despoblada volverá a ser poblada. Dios hará que hombres y animales se multipliquen en ella de manera extraordinaria. Y bien dice el Señor, como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar y para destruir, y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar. Plantaría Israel nuevamente en su tierra, pero esta vez para dar un fruto, el fruto especial, el fruto perfecto que traería la paz al mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo, en el versículo 30, aparece una verdad importante también de recordar. Dice, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. El resultado de este castigo es, eh, es, es buscado, finalmente es algo que la gente buscó por culpa de su iniquidad.
Al mismo tiempo, nos deja claro que los pecados son propios, que no tienen que ver con nuestros padres, sino que tienen que ver con nuestra propia pecaminosidad. En este capítulo también es anunciado el nuevo pacto, aquel que escribe la ley en nuestros corazones. Este nuevo pacto bajo el cual vivimos y que nos ha librado de la ley, pero que ha alimentado nuestras conciencias y corazones para cumplir con los mandamientos que agradan a Dios, y que al ser llenos del Espíritu Santo logramos obedecer para poder andar en los caminos de rectitud y santidad a los cuales hemos sido llamados. Incluso nos anuncia que ya no se andará diciendo, ven, conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque dice, perdonaré su maldad y no me acordaré de sus pecados. Y esto se cumple en Cristo. Ese anuncio que hace el profeta se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Él es quien perdona nuestra maldad y ha borrado completamente nuestros pecados, guiándonos en una obediencia a través del Espíritu Santo. No debemos olvidar quizás lo que aparece en Juan capítulo 14, versículo 9, donde dice Jesús que dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Pudimos comprender el amor y la misericordia. Pudimos comprender el poder y la majestuosidad. Pudimos comprender su santidad y el llamado a vivir en ella. Pudimos comprender que nos habíamos transformado en enemigos, pero que hoy somos reconciliados por la muerte de Cristo, llevándonos así al cumplimiento perfecto de la ley. Es decir, hoy día amamos a Dios sobre todas las cosas y por lo tanto también amamos al prójimo como Cristo nos amó. En el capítulo 32 leeremos cómo a pesar de estar sitiado el pueblo, la confianza que ha depositado el Señor en Jeremías es tal que está dispuesto a comprar tierras, sabiendo que Dios cumpliría la promesa que después de ser conquistados y deportados, estos volverían. Pero esto no ocurriría pronto y por eso pide guardar estas escrituras en una vasija de barro. Esto también es utilizado como un anuncio más de su regreso, exclamando así, de nuevo se comprarán casas, campos, viñas en esta tierra. Vemos cómo pareciera dudar Jeremías, pero Dios responde fuerte y claro, ¿habrá algo imposible para mí? Vendrán tiempos donde volverán a habitar y volverán a comprar estas tierras para poder habitarlas. Finalmente, el día de hoy, el capítulo 33, leeremos que dice, clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y esto me hace pensar en lo que dijo nuestro Señor como una promesa también para nosotros, donde nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Qué importante recordatorio es para nosotros hoy día poder elevar oraciones con fe en estas promesas. Vemos que las promesas que declara el profeta se cumplen. ¿Cuánto más las de nuestro Señor para nosotros? Así que ora, hermano, ora, hermana, ora con fe. Y aférrate a esta promesa donde nuestro Señor nos dice que pidamos y se nos dará, que busquemos y hallaremos, y que llamemos y se nos abrirá. ¿Por qué? Porque confiamos que tenemos un Padre amoroso que tiene el poder, la voluntad, y que como Él dice, no hay nada imposible para Él. En este capítulo 33 también veremos claras alusiones mesiánicas. Quizás la más clara de ellas es el versículo 15, donde dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Ese va a ser nuestro Señor, quien nos vino a salvar, pero que también un día hará el juicio y hará justicia también en medio de esta tierra. Así que te animo, hermano y hermanas, no solamente a continuar meditando las escrituras, sino que a orar, doblar tus rodillas y pedir al Señor que nos ayude. Estamos viviendo tiempos difíciles quizás, pero es importante poder venir a los pies de Cristo, confiar en que si oramos con fervor, si le pedimos a Él que siga transformando nuestro corazón, Él responderá. Quizás no tienes ganas, quizás te sientes demasiado frío, pero justamente hoy día, el día para cambiar eso. ¿Por qué? Porque no depende de ti, sino que es el Señor. Pídele a Él que cambie este frío corazón por un corazón que arda de amor por Él y por aquellos perdidos, que nos dé valentía para poder predicar su evangelio. Clama al Señor porque Él responderá. Bendiciones, hermanos y hermanas.